Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde ustedes podrán encontrar y disfrutar de diferentes temas relacionados con la salud mental. Soy Dani Araujo, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy voy a tratar con nuestra invitada especial un tema que quizás a veces no le damos importancia, pero que desde la mirada educativa resulta muy importante para nuestra salud mental. Estoy refiriéndome a la autonomía. Y para hablar más sobre ello y cómo repercute este elemento importante en el comportamiento y en la salud mental, tenemos a nuestra especialista, la doctora Olinda Vilches González, quien es educadora, jefe del área de tutoría y orientación de la Unidad de Formación Básica Integral de nuestra universidad, a quien ya le damos la bienvenida. Olinda, un gusto tenerte aquí en el programa y qué bueno que contigo podamos trabajar este tema de la autonomía. Dani, encantada de estar con ustedes, así que bueno, adelante. Bien, me gustaría empezar quizás conversándote de una manera así bastante amplia en el sentido de la situación, cómo entender la autonomía, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la autonomía? Creo que lo principal para todos los educadores, yo soy educadora, lo importante es tanto en la casa para la familia como en la escuela y en la universidad para los educadores, entender que la autonomía permite al estudiante desde sus primeros años a poder comenzar a construir su aprendizaje. En el momento que el estudiante está construyendo su aprendizaje, ya está al mismo tiempo construyendo su espíritu crítico, esta capacidad de reflexionar y de comenzar paulatinamente a lo largo de sus etapas de vida, justamente desarrollar lo que son las habilidades cognitivas básicas superiores. ¿A qué me refiero? Que un estudiante, cuando está en los primeros años de edad, en este espacio de aprendizaje de la familia y de la escuela, en la autonomía, va a comenzar a poder comparar y comenzar a dar su opinión. Comienza ya en esta construcción de este aprendizaje. En los años que va creciendo, vamos a llegar a la secundaria, ya el estudiante es capaz ya de pasar por esas etapas desde el identificar, reconocer, comparar, evaluar. Muchas veces creemos que cuando son pequeños, el estudiante en la escuela o en la casa no puede dar su opinión. Esto nos lleva a considerar que este rasgo que estás mencionando, importante y que se va como formalizando con diferentes características a lo largo de las etapas educativas, ¿no? Va a tener ciertos matices. Me gustaría que de repente nos pudieras especificar cómo es esta construcción, ¿no? En la etapa inicial, en la etapa de secundaria, ¿no? Y bueno, después de repente de manera más específica en la etapa universitaria. Efectivamente, cuando nosotros estamos viendo a los estudiantes en la etapa inicial, y me voy a referir también cuando los vemos en casa, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces tenemos la idea de que el estudiante no va a poder hacer esto. Pero desde la mirada educativa, nosotros para construir esta autonomía podemos proponer actividades muy sencillas donde el estudiante ya está tomando una decisión. Caso concreto, en el inicial. Por ejemplo, si yo soy la maestra y digo, vamos a hablar como de los medios de transporte. ¿Cómo llegué yo hoy en la mañana aquí a casa? Al colegio. Muchos van a decir, vine en el bus, vine en la movilidad, mi papá me trajo en el scooter, ¿no? Entonces, el estudiante comienza a expresarse, el estudiante comienza a tener un espacio de diálogo, de autonomía, donde él automáticamente construye este aprendizaje, pero también construye su espíritu crítico, esta reflexión. Y ahí asociado en esta etapa justamente que te refieres viene lo que es la conciencia moral entre lo que es correcto, incorrecto y refuerza esta situación. Totalmente. Y en casa, ¿qué ocurre? Si en casa nosotros le decimos al niño, aquí tienes a la nana,
o yo mamá o yo papá voy a hacer esta actividad por ti, entonces ya no se está condiciendo con lo que en la escuela está pasando, ¿no? Entonces es muy importante que tanto la familia como la escuela trabajen de la mano en estas actividades que fomentan la autonomía desde los primeros años. Y teniendo en cuenta que no importa cómo lo hagan, ¿no? Si lo hacen de repente de una manera, digamos, no muy estructurada, lo importante que es su trabajo. Exacto, es exacto. así, ¿no? Pequeñas responsabilidades en casa acordes a la edad del niño. Inmediatamente aparece la etapa primaria, ¿no? Y ahí también ya comienza lo que es el tipo de pensamiento. ¿Cómo en esta parte la autonomía cobra un papel desde la mirada educativa? Muy importante tanto en el diálogo familiar de casa, en los amigos y también en la escuela, en el modelo educativo, que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje, donde el estudiante pueda ya dar su opinión y sentar ahí algunas bases claras de lo que ya él está construyendo como reflexión de lo que piensa. Como tú decías, este aspecto moral, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece, no me parece, pienso que, ¿no? Me refiero a esto. Entonces, esa construcción viene en la primaria porque en la etapa inicial ya el niño estuvo acostumbrado a poder expresarse, tomar la palabra, dar su opinión y que además no solamente darla, sino que el adulto la tome en cuenta y la valide. Y hay una situación que quizás se hace importante porque en esta etapa de la educación primaria ya empiezan los niveles de socialización más amplios. Entonces la toma de decisión ya no es de ciertas actividades, sino de manera casi de todas las actividades que tiene que determinarse desde ese momento, ¿no? Eso es sumamente importante lo que mencionas, este campo ya social de socialización que va a ser ya no solo intramuros en la escuela, sino extramuros y que prepara en la primaria para lo que va a venir en la adolescencia, en la etapa secundaria. Importante que el estudiante pueda tomar estas decisiones, aprender a tomarlas, ¿no? De la mano de su docente y de la mano de la familia. ¿Y el docente ahí qué haría? ¿Qué necesita hacer? Importante en el trabajo colaborativo de la escuela, importante que el estudiante aprenda a él no solamente desde el liderazgo para poder guiar un grupo, sino a poder afirmar y asentar sus propias decisiones. Y van a haber errores definitivamente, pero eso es lo interesante, que la escuela nos permite a nosotros crecer, fortalecer nuestra autonomía en ese va y viene. Si yo me equivoqué, estoy en un ambiente donde mi docente me enseña cuál fue, me guía, me dice qué pasó, y en casa también, mira, hijo, hija, esta decisión no fue la más acertada, porque las consecuencias fueron esto. Muy importante que desde la etapa primaria y en la secundaria, los estudiantes puedan ellos evaluar cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Y para esto viene desde la autonomía. Yo sigo a lo que todo el grupo hace y yo voy con ellos a pesar que puede ser una actividad que yo identifiqué que va a tener consecuencias negativas para mí y para el grupo. Entonces, la autonomía va mucho más allá del solo poder hacer actividades académicas de manera concreta y bien hechas en casa, sino va en el aspecto de la socialización y va en la secundaria, lo vemos, y en los primeros años de estudio universitario. Asociado al aprendizaje. Totalmente. Vemos cómo esta falta de toma de decisiones y de mi autonomía comienza a tener repercusiones ya no solo académicas, sino emocionales. Claro. ¿No? ¿Y qué pasa cuando termina la secundaria y hay el ingreso a una educación superior, ¿no? ¿En qué medida los niveles de autonomía cobran importancia en este proceso de transición entre la secundaria y la vida universitaria? En varios aspectos. Y creo que también es importante señalar, cuando hablamos de autonomía, también debemos de hablar de independencia, ¿no? Van de la mano.
Recordemos que un estudiante hasta el quinto de secundaria o a los que hacen liceo, un sexto, un séptimo de secundaria, el padre de familia está a cargo de la educación. Las comunicaciones llegan a la familia. El traslado del estudiante de casa a la escuela está organizado y está a cargo de alguien. Pero en la universidad, cuando pasamos a estos primeros meses en la universidad, es un cambio y es una ruptura abrupta. No solamente de nuestras rutinas cotidianas de vida, sino también de nuestro entorno académico que nos va a acompañar. Porque ya en la universidad se espera que si tienes clases a las 7 de la mañana, hayas llegado como mínimo 5 para las 7 a la puerta de tu aula. Eso significa que las rutinas de la mañana de casa cambiaron totalmente, ¿no? El plan de desarrollo ya cambió. Exacto. Y además que la comunicación de la universidad es directamente con el estudiante, ¿no? A veces los estudiantes han tenido el hábito de pronto de ser independientes, entre comillas, en el sentido de estar solos, ¿no? A rendir por ellos mismos, hacer el trabajo, y resulta que en la vida universitaria tienen que llevar otro estilo de desarrollo de actividades, ¿no? Totalmente. Un grupo, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Pero ahí nuevamente, ¿no? Quiero retomar lo que tú dices. En este cambio que hay, así como en la secundaria identificamos que tenemos al docente para guiarnos y a la familia para acompañarnos y guiarnos, la etapa universitaria no significa que este espacio de acompañamiento y guía desaparece. Oh, claro. Al contrario, creo que me parece interesante mencionar. Hay un libro muy bueno de David Bueno, que él es biólogo y trabaja en lo que es neurociencias en la Universidad de Barcelona, un libro que se llama El cerebro del adolescente. Y creo que ahí claramente podemos identificar cómo este adolescente en sus 15, 16, 17, 18 años no es que no quiera hacer lo que todos ya están haciendo, o no es que no pueda hacer el trabajo colaborativo como mencionabas, como todos, sino que el cerebro del adolescente tiene una etapa de maduración y una etapa en la que va a llegar. Entonces, claramente en el trabajo colaborativo es un ejemplo de cómo lo vemos, ¿no? Hay estudiantes que definitivamente no se conocen el primer día de clases, están reunidos en el laboratorio, van a hacer una práctica entre 4 y automáticamente hay uno que tome liderazgo. El otro que sigue apoya, pero puedes tener uno que no le gusta esa dinámica y que no sabe interactuar, porque estuvo acostumbrado a hacer el trabajo solo y en la creencia reforzada por algunos educadores y adultos, en la creencia de que el trabajo solo es mejor y va a poder lograr además una muy buena nota. Claro, entonces hay diferencias en los diferentes tipos de trabajo, ¿no? Es diferente el trabajo como el laborativo, ¿no? Que otro tipo de trabajo que realicen, por ejemplo, trabajo en grupos, ¿no? Totalmente. Ahí me parece interesante diferenciar lo que es el trabajo cooperativo. Yo abro mi página Word y con mis compañeros quedo que la profesora nos mandó a hacer este trabajo, entonces cada uno pega su parte. Eso es un trabajo cooperativo, ¿no? Como en la familia hacemos de repente un lunch y cada quien trae algo para el compartir. Exacto. El trabajo colaborativo cobra importancia totalmente. Distinta. Implica primero el diálogo entre todos para organizar el trabajo, tomar decisiones de cómo se va a hacer, ejecutarlo, pero en la ejecución implica la reflexión, el análisis de qué voy a hacer y tomar decisiones de cómo lo trabajamos. Cuando ya está terminado el trabajo, hay una revisión grupal, hay una toma de conciencia y de decisiones en grupo. Entonces ahí hay la oportunidad de evidenciar la autonomía que tiene cada uno como para poder hacer un producto en función a sus tomas de decisiones. Un caso concreto. Hace unas semanas un estudiante me comenta y pide conversar con la coordinadora del curso porque en el trabajo colaborativo él vio que la ruta que habían tomado no era la correcta. Okay. Pero no lo mencionó en el grupo porque pensó que su idea no era correcta y no sabía cómo decirlo.
Un buen ejemplo de que no tenía esa Exacto. situación. Y termina el Sí. trabajo con una nota no favorable. Entonces los compañeros le preguntan, pero si tú sabías, ¿por qué no nos comentaste? Entonces los compañeros también se presentan a preguntar, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no participó? Entonces esta autonomía, esta toma de decisiones, este liderazgo, este tomar la palabra, se construye, como lo hemos visto, en casa y en la escuela desde los primeros años. Olinda, desde tu experiencia, tú como responsable, ¿no?, de todo lo que es el área de tutoría y orientación de USWI, es una unidad de formación básica importante aquí en la universidad. ¿Qué se está haciendo para desarrollar la autonomía? Mira, muy importante y te agradezco el espacio para poder comentarlo. Nuestra universidad, desde su modelo educativo, ha apostado por centrar el aprendizaje en el estudiante. En el área nosotros tenemos un equipo de docentes, tutores y un equipo de tutoras que son psicólogas educativas, ¿no?, muy cercanas a los estudiantes. Nuestra universidad, en su modelo, asigna un tutor a cada carrera. Entonces los estudiantes tienen un acompañamiento de su tutor para todo lo que es fomentar y avanzar en lo que es la autonomía. Por ejemplo, lo que son estrategias de aprendizaje, la gestión del tiempo, organizar tu agenda de estudio, cómo estudiar cada materia. O sea, dar herramientas para que la toma de decisión se haga pronta y en función a sus necesidades. Exacto. No es hacer en lugar del estudiante, sino acompañar al estudiante en esta primera etapa, ¿no? Tenemos nosotros un sistema que trabajamos sobre la base de evidencia. A ver, coméntanos un poquito de ese sistema, que creo que es importante tomarlo como ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que es una herramienta que se llama HIR, Herramienta de Identificación de Riesgo. Todas las semanas nosotros contamos con los datos del rendimiento académico de los estudiantes. A partir de esta herramienta, el tutor puede identificar cuál es el desempeño académico de los estudiantes en esta última semana, ver quiénes son los estudiantes que se encuentran en un riesgo alto, riesgo medio, e inmediatamente invitarlos a acercarse a la tutoría. La comunicación es vía correo institucional. Nuevamente la autonomía. Ya no se comunican con el padre de familia, nos comunicamos con el estudiante. En estas tutorías, que son tutor asignado a la carrera y estudiante, podemos trabajar las herramientas que el estudiante necesita. Nosotros partimos del principio, como esta bibliografía nos indica, por ejemplo, la que he citado, la de El cerebro del adolescente, que cada caso es diferente a pesar que la identificación de la actividad compleja puede ser la misma para varios estudiantes, pero el abordaje necesita de una identificación clara del estudiante, cuáles son sus fortalezas, sus capacidades, para apoyarnos en eso. No tenemos la mirada de qué es lo que no sabes hacer, sino que la mirada debe ser qué es lo que ya sabes hacer y qué has logrado desarrollarlo, y cómo vamos a fortalecerlo. En ese trabajo individual, ahora estamos ya en la semana 12 de clases. En la tutoría tenemos ya 2.550 atenciones de estudiantes con el tutor, porque el estudiante se da cuenta que efectivamente el tutor es un guía y es un apoyo. El sistema, como lo mencionas, está muy monitoreado, pero seguramente que en esa parte del monitoreo encontramos que hay estudiantes que, además de tener dificultades para enfrentar la parte académica, son otros factores personales, emocionales, que podrían estar interfiriendo en su desempeño. ¿Qué se hace en este caso? Ahí primero hay un intermedio. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros en nuestro programa atendemos a los estudiantes de esta manera individual e identificamos cuáles son sus dificultades académicas. Y para esto tenemos una tutoría temática, que son grupos de estudio muy reducidos, pueden ser de 3, 4, 5 estudiantes o grupos de 10, donde hay un tutor temático que es docente de la universidad. Docente de la universidad,
pero que tiene la particularidad también de poder identificar en el estudiante cuáles son esas dificultades, por ejemplo, para aprender química. Hay estudiantes que tienen muy buen desempeño para aprender las humanidades, pero en las ciencias necesitan otro tipo de actividades. El docente tutor, como el tutor general, identifican en el estudiante estas necesidades y vamos trabajando con ellos. En la tutoría temática ya tenemos, por ejemplo, 835 grupos creados. Qué bueno, qué bueno. Y se han atendido a 6.000 estudiantes. Y permíteme señalar, y entonces, ¿cómo se vincula en nuestra institución? ¿Cómo se vincula la tutoría con la consejería? Un poco exacto. Direccionada en ese sentido para los estudiantes que desde el punto de vista del apoyo educativo no se puede lograr, porque nosotros trabajamos con un modelo multidisciplinario, ¿no? Acabas de decir justo lo que los docentes tutores comentan. Hay estudiantes donde no hay un bloqueo académico, donde no hay una dificultad académica, sino más bien es emocional, es también Cuando los estudiantes comienzan a ingresar a la universidad, vienen con altas expectativas de mantener las notas que tenían en la secundaria. Llegan a la universidad, la demanda académica es otra, el trabajo colaborativo es otro, la dinámica social es otra, y comienza a generar en un grupo de estudiantes altos niveles de estrés y de ansiedad. Entonces su salud mental se ve en riesgo. Totalmente. En ese momento, cuando nosotros identificamos, sea en los grupos de estudio, por ejemplo de matemática, o en la tutoría individual con los estudiantes, cuando identificamos estos niveles o que el estudiante nos dice, no estoy durmiendo porque estoy estresado, estoy con ansiedad, automáticamente nosotros derivamos a los estudiantes al servicio de consejería integrada con la que cuenta nuestra universidad. Yo mantengo regularmente cada 15 días con el coordinador de la consejería integrada unas reuniones donde nosotros conversamos sobre estos casos y conversamos sobre la mejor manera de abordarlo y de acompañar al estudiante. Y lograr su autonomía. Totalmente. Sabemos que el estudiante no es individual, ¿no? Sabemos que el estudiante está es un miembro de la familia, dentro de un grupo familiar, ¿no? Me gustaría preguntarte, ya para cerrar el programa, ¿qué recomendaciones harías desde el abordaje, el apoyo familiar, ¿no? Y cuán importante es esto, ¿no? Sí. Como lo comentaba desde el inicio de esta conversación, tanto desde el nivel inicial, primaria, secundaria y al llegar a la universidad, es importante que la familia esté involucrada. Pero creo que también es importante identificar a qué llamamos involucramiento, ¿no? El involucrarse significa ya en la etapa de los estudios universitarios, todos los días el llegar a casa y preguntarle al hijo, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué tal te fue en esa exposición? ¿Y qué te dijo tu profesora de biología en el laboratorio? Ah, hoy día tuviste el curso de comunicación y en ese texto, ¿qué argumentaste? El mostrar a los hijos que nosotros sabemos qué está haciendo, interesarnos por ello, es sumamente valioso. Tenemos estudiantes que nos comentan, ¿no? En mi casa nadie sabe que está pasando esto. Entonces, ahí el consejo es hacer la conexión. Y para cerrar, son casos muy emblemáticos en nuestra unidad. Nosotros también tenemos el programa de acompañamiento a estudiantes con necesidades educativas especiales y donde definitivamente tanto la tutoría como la consejería, nosotros nos reunimos con las familias para que también el abordaje sea integral, no solamente en la universidad, sino en la casa. Qué importante ello, ¿no? Qué importante tener ese apoyo. Olinda, muchísimas gracias. Estas recomendaciones y mostrarnos una miradita de lo que nosotros podemos aportar como institución, creo que es relevante. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Bien, vean ustedes cómo la autonomía resulta un papel importante para
prevenir el estado mental de los estudiantes en cualquiera de sus etapas, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conversar con la doctora Olinda Vilches González, quien nos ha dado la oportunidad de dar una miradita, de cuidar la autonomía como una situación de prevención en la salud mental. Muchísimas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos en Spotify. Gracias.